Estamos al aire, Tulio. Ahí está, colectivo pretexto. ¿Estamos al aire, Tulio? Estamos al aire, muchachos. ¿Cómo están? Buenas tardes a todos nuestros Instagramentes. Integra de mentes. Bueno, estamos aquí nuevamente en nuestro programa de todas las semanas. Nuestro programa número 16. ¿16 ya? Mira. 16, Sí. mira. Bueno, hoy día quisimos salirnos de nuestra rutina. Es típico de nosotros, la verdad. Sí, No seguir muchas rutinas. Y no tenemos invitados. Porque nos dimos cuenta que habían pasado 5 meses desde la pandemia. Hemos tenido conversaciones en diferentes lugares con diferentes personas y parece que se están movilizando muchas cosas en este tiempo. Entonces la idea es que hoy día conversemos de qué hemos visto nosotros que se está movilizando en lo personal, en lo colectivo, en lo político, en lo relacional a estos 5 meses del inicio de la pandemia. 5 meses que son más que suficientes para que muchos cambios se empiecen a instalar ya como hábitos y como costumbres. Ese es el objetivo del programa de hoy día y ese es el motivo por el cual decidimos no tener invitados. Creo que los tres tenemos harto que decir al respecto. Así que, muchachos, no sé, ¿quién quiere seguir? Sí, pues en esa línea, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En esa línea, Jonathan, como tú mencionabas, es un poco replantearnos qué ha sido también de nosotros durante este tiempo. Y nosotros nos referimos a los tres, a la gente que nos acompaña también, a nuestros cercanos. Y sin duda, semana a semana, día a día incluso, va moviéndose las energías, las pulsiones, de manera bien incierta también, ¿sí? En donde hemos ido sentando un poco lo que ha sido la vorágine de estos cambios. Entonces, este programa trata de poder conversar, recibir sus comentarios. Javier va a estar a cargo de ir revisando los comentarios. Poquito, eso sí. Tenemos poquita gente por el momento. Sí. Sí, no hay problema. Y la idea es poder de alguna manera hablar, construir un relato. Como salió un reportaje de CIPER hoy, a propósito que la noción de pueblo ha vuelto a tomar fuerza y ha empezado nuevamente a transitar. ¿Sí? Pueblo marxista. Que no es exclusivo no es exclusivo de la pandemia de marzo, ¿eh? No, de antes. No, esto viene del 18 de octubre. 18 de Incluso octubre. de antes también. Lo que pasa es que fue eso bien invisibilizado. Pero resistencias populares han estado en la historia de este país de que se ha llamado país. Exacto. Javier. Bueno, sí, no, yo me gustaría recapitular más o menos todo lo que hemos hecho, pero brevemente. O sea, nosotros partimos como un colectivo, como un grupo de estudio en la universidad, ¿cierto? Después hicimos algo importante ahí en Valdivia respecto al estallido social. Y después que empezó la pandemia, nosotros decidimos hacer este programa para mantener el hilo de diálogo. También estar conversando sobre lo que está pasando en la actualidad, ya poder hacer unos diálogos reflexivos. Siempre fue eso, ¿no? Siempre fue hacer un diálogo consciente, reflexivo. Y creo que hemos tenido programas bastante interesantes, preguntas y gente que nos ha seguido, en la cual estamos muy agradecidos. Y bueno, también creo que es momento de plantear lo que vamos a hacer, ¿o no? Sí. Y bueno, y sobre eso es considerar, y lo hacemos siempre, por el formato quizás de este escenario de una hora, por redes sociales, en donde no hay una conversación, no hablamos, hay un diálogo en otro territorio que es de la escritura y las personas que nos van escuchando. Sí. Queremos más que nosotros hablar y tomar la palabra protagonista en este programa. Nos interesa recoger en qué están ustedes, ¿sí? La idea es que nos vayan escribiendo a medida que se van integrando al programa, que van participando, para saber en qué están y tratar de construir un relato para ver cómo seguimos también en la lucha, en la resistencia, pensando un poco lo que enunciamos al inicio del programa,
y lo que Javier también y Jonathan mencionan a propósito de un recorrido histórico y también de anímico, de cómo hemos estado. Y nada, queremos saber cómo está el pueblo, cómo está la gente, cómo están las personas que nos siguen semana a semana, los que se vienen incorporando, aquellos que solo vienen a hacer un zapping. ¿Sí? Sí, pues. La idea es que nos pensemos un rato y tratemos de colectivizar un relato, tratar de hacer una enunciación colectiva hoy día. ¿Sí? Sí. Además, eso concuerda con que esto lo hemos hablado muchas veces, esto del consumismo, de la lógica del capital, genera mucho el like, el mucho me gusta, pero eso tiene poco diálogo, tiene poco contenido. Ah. Es todo para afuera, es la sociedad de la transparencia. Y en esa transparencia no hay nada. Si todo es transparente significa que no hay algo que ocultar. Y si no tiene algo que ocultar, no hay nada ahí. Entonces es vacío. En cambio el relato no, porque el relato no es vacío. El relato siempre deja lugar para la interpretación, siempre deja espacio para recontarlo de otro lugar, de otra forma. Y una de las cosas que yo veo que ha ocurrido este tiempo es que paulatinamente se está empezando a relatar la historia. Estamos revitalizando antiguos discursos, estamos revitalizando prácticas que parecían lejanas, incluso algunos las consideraban extintas, como las ollas comunes, y que frente a la carencia reaparece. Sí, bueno. Y aparece nuevamente un relato colectivo, que aparezca la palabra pueblo ahora en lo social. Para mí es súper relevante. Hace muchos años, desde mi infancia y adolescencia, que no escuchaba con tanta fuerza la palabra pueblo. Sí, es que yo creo que el tema del pueblo fue abolido por el neoliberalismo, ¿no? Es temas que hemos hablado antes, pero el tema es que el pueblo es asociado a comunismo, ¿no? Porque de hecho el pueblo viene desde Marx, ¿no? Como de la clase obrera, ¿no? Entonces, lo que pasó aquí en el 73, que fue parte de la Operación Cóndor, que a través de Estados Unidos se planificaron dictaduras en muchos países de Latinoamérica. Lo que pasó ahí fue que se eliminó toda la franja política que hablaba del pueblo, ¿no? Entonces, claro, al instalarse este nuevo manto ideológico, se habla del individuo, ¿no? Entonces, del individuo, y que todos nosotros podemos esforzarnos por ser quienes somos solo por un esfuerzo personal, ¿no? Entonces, que no necesitamos de los demás o del colectivo para poder desarrollarnos, ¿no? O para poder vivir la vida que queremos. Entonces, eso en realidad se instaló, y tal como lo vemos ahora, ¿no? Lo vemos que se instaló en base a punta de metralleta. Sangre me escondía ahí abajo de las alcantarillas, y ahora con el estallido social se reveló toda esta olla a presión del pueblo que estaba ahí presente, pero que estaba acallado, baleado, vulnerado, y finalmente se hizo presente, explotó, fue el estallido social, fue como el gran volcán chileno que salió ahí. Y después con la pandemia, que al parecer la pandemia también obedece a un plan, ¿no? Para instalar un nuevo orden mundial, ¿no? Para poder... Hay teoría ahí fuerte. Sí, claro, hay fuentes, ya está bastante claro que por ahí también va la cosa, ¿no? Y uno puede ser radical ahí, o sea, la misma naturaleza del virus puede haber sido producida por alguna potencia para generar esto, o que el virus sea un pretexto para instalar un nuevo orden mundial también. Entonces hay muchas medidas que se han radicalizado. Por ejemplo, lo que nosotros hemos visto ahora en nuestro país, ¿no? Que cómo se blanquearon las calles, se instala una agenda represiva, tenemos ministros que son claramente pinochetistas, todo eso. Entonces estamos viviendo, el pueblo está en resistencia, ¿no? Yo creo que eso está pasando, y un pueblo que está amordazado, que no está encapuchado, ¿no? Está ¿cómo se llama? Está enmascarillado, que es muy diferente a estar encapuchado, que es como un bozal, ¿no? De alguna forma se instala eso. Entonces creo que en ese sentido el pueblo está presente, pero está en tensión. El pueblo mapuche también está muy presente, pero está muy complicado,
el racismo y el clasismo se ha acrecentado sobre el pueblo mapuche. Acá en Valdivia también están sucediendo, en Los Pellines ayer ocurrieron hechos de violencia porque hay un proceso de defensa territorial frente al avance inmobiliario que está destruyendo bosque nativo, está secando las napas subterráneas de agua, entonces el pueblo se está defendiendo frente a eso y hay una represión. Entonces, Pero Juan Huichicoy nos comentaba de eso. sí, exacto, Juan nos comentó sobre ese tema. Entonces creo que está el pueblo presente, está el individuo en cuestión y hay un régimen que está también desatado, ¿no? Un régimen represivo que está desatado y que en el fondo está tratando de instalar este neoliberalismo más por la fuerza que por los acuerdos, por la razón, por el diálogo. Eso creo que ya queda en evidencia que no es así. Sí, mira, yo quiero retomar un poco a propósito de cómo estamos, ¿eh? De cómo estamos, en donde esa pregunta nos remite, me parece, a el hecho principal de dos actos políticos importantes desde que comenzó la pandemia, que tiene que ver con el confinamiento y la distancia social. Sí. ¿Sí? Me parece que son los dos grandes actos políticos a nivel ciudadano, a nivel de naciones, incluso es loco que sea un acto político global, que toque a las distintas naciones, ¿no? Y me quiero quedar con el tema del confinamiento principalmente, porque veo ahí, a propósito un poco de los nombres que titulaban un poco este espacio, el de hoy, y el confinamiento me parece que, considerando todas las diversidades, ha tocado a las personas. ¿Sí? No ha sido indiferente. O sea, la distancia nos ha tocado. Sí, sí. Sí, y es interesante solo el contrasentido, ¿no? Es como nos juntamos y nos separamos a la vez. Sí. ¿Te das cuenta? Que es un ejercicio que uno suele hacer. Ahora se hizo mucho más patente con esto, pero O sea, a nivel global. Pero es inconsciente. Claro. Nunca consciente. Nunca uno está tan claro de cómo se acerca y se aleja de alguien. No, pero existe esa tensión permanente, Sí, el acercamiento y Pero alejamiento. Ahora se hizo patente Ahora a una nivel conciencia social. Y eso no tenía precedente. Claro. ¿Cachai? O sea, nos alejamos, cerramos la puerta y nos cubrimos. Y por otro lado, también añoramos, anhelamos, deseamos estar con otros. No solo con los que estamos acá, sino también con otros. Y esa paradoja del confinamiento y de la distancia como cercanía, o de la cercanía como distancia, sin duda toca las demandas de amor. ¿Sí? Entonces, me parece que hemos ido, a propósito del rescate que tú mencionabas, Jonathan, de ciertos nombres respecto a pueblo, olla común, colectivo, resistencia, estamos todos juntos. ¿Sí? Las feministas han sacado una cantidad de obras de arte en términos lenguajeros muy importantes. Entonces yo creo que estamos escuchando desde el estallido, en la pandemia que se ha recrudecido, y han pasado acciones piolas como por debajo ahí de la alfombra, como lo que está ocurriendo acá en la costa valdiviana, y otras crisis ambientales, pero te das cuenta que lo que hay detrás de eso me parece que tiene que ver con qué tipo de demanda de amor estamos escuchando. ¿Sí? ¿Qué tipo de demanda de amor estamos escuchando? Y es una demanda de estar juntos, es una demanda de ser escuchados, escuchadas, es una demanda en la cual estamos pidiendo a gritos. Eso fue lo que explotó el 18 de octubre. Uno podría mirar a la gente que le encanta la estadística y el tema sanitario, de cuántos temas psicosomáticos había antes del 18 de octubre y cuántos quizás han cambiado después del 18 de octubre. Porque si el 18 marcó una explosión, hasta antes del 18 implotábamos. ¿Sí? Ah, claro. Implotábamos. Viola. La lógica del individuo funcionaba incluso para la contención afectiva. Implosión, claro. Sí, implotaba. ¿Ah? O sea, gente muy joven que yo nunca había visto, con colon irritable. ¿Sí? Explotando la resistencia digestiva. Entonces, para terminar, me parece interesante marcar el doble estatuto del confinamiento y la distancia. Ahí está una cosa muy enredada, somos conscientes, antes no tanto. Y lo otro,
de ir escuchando los relatos que están surgiendo a nivel colectivo. Pueblo y común ha sido lo más... Pero son nociones y nombres que tienen que ver con colectivizarnos. Que si uno lee entre líneas dicen, por favor, no nos dejemos solos esta vez. Sí. Claro. ¿Sí? No nos dejemos solas esta vez. Y ahí me parece que quienes han dado una lección de vida, y que somos testigos ahora, son justamente quienes se han sentido violentadas y violentados por este discurso que hemos denunciado en nuestros programas, que es heteronormativo, patriarcal, capitalista, neoliberal, biopolítico. ¿Sí? Feministas, pueblo, nación mapuche, diversidad sexual, niños y niñas arrancadas y sobrevivientes de cename, ¿sí? Por ejemplo. Y yo quiero rescatar otro grupo que suele estar más incivilizado, y creo que también lo hablamos en algún programa anterior. Que generalmente la noción de pueblo está asociada a la pobreza. Sí, claro. El pueblo es el pobre. Claro. O el proletario, el que sobrevive solamente a partir de sus hijos, de la prole. Yo creo que hoy día la pobreza nos está dando tremendas lecciones de cómo sobrevivir en un escenario de incertidumbre. O sea, tú ves lo primero que aparece cuando hay escasez, que normalmente se asocia la pobreza a la escasez. Pero en la escasez es en el único escenario donde aparece la creatividad y aparece con mayor fuerza la unión entre las personas. No es la felicidad ni en la abundancia, ahí aparece el individualismo. Pero en la escasez y en la dificultad aparece la solidaridad y aparece la reciprocidad. Entonces vemos que las ollas comunes, las ayudas solidarias, lo que las personas hoy día están compartiendo mucho más de su intimidad a partir de la carencia. De la carencia de no poder salir, de no poder ir a comprar. Aparecen estos actinados también de salir al mall a abastecerse. Al molchino. El mall chino. Pero la pobreza es la que nos está dando las tremendas lecciones de vida, de cómo reagruparnos, de cómo contenernos. Entonces parece que no es tan mala como nos han venido contando vivir en la austeridad o vivir en la pobreza. No, parece que no es tan malo. Parece que tiene hartas ventajas. Sí. Y es interesante porque se conecta con lo que plantea Rodrigo. O sea, Rodrigo dice que esta demanda de amor es de estar juntos, ¿no? De no nos soltemos esta vez. Y no necesitamos nada más. Claro, exacto. Y lo que tú dices tú, Jonathan, es que la pobreza nos ha dado lecciones de vida porque justamente la solidaridad es lo que ha aflorado ahí. Entonces, es interesante porque es una pobreza neoliberal, ¿no? Y el neoliberalismo también se plantea que es la superación de la pobreza. Claro. Porque dice que la pobreza... ¿Cómo? El enemigo del neoliberalismo. Exacto, claro. Y que es la fórmula para superar la pobreza. Y que en el fondo la frase ahí es como el que es pobre porque quiere, ¿no? O sea, se le adjudica al individuo su condición de pobreza. Pero lo más curioso es que, claro, el neoliberalismo ha producido el enriquecimiento de unos pocos y el empobrecimiento de la mayoría en distintos ámbitos, ¿no? Empobrecimiento y endeudamiento. O precarización, que lo vimos. Exacto. O precarización. Entonces, finalmente, como una manera de poder salir adelante de eso es colectivizarnos. Y cada uno puede colectivizarse en distintas formas. Yo creo que nosotros aquí nos hemos colectivizado en relación a una pobreza laboral, ¿ya? O sea, no ha sido una pobreza de hambre, una pobreza de vivir en barrios vulnerados, ¿no? Sino que ha sido una pobreza de que en el fondo no tenemos dónde poder desarrollar nuestros temas. Ha sido, ¿por qué? Porque están vetados, o porque las instituciones no están abiertas, o porque claramente nos despidieron, ¿no? Entonces creo que también nosotros abrimos este espacio para estar libres de las ideologías de las instituciones. Y en ese sentido hay una gran pobreza en las instituciones, una pobreza que hay que alinearse y tú no puedes plantear ciertos discursos diferentes, ¿no? Pero eso es una pobreza moral. Pues sí. Claro, habría que buscar o desarrollar más eso, pero creo que nuestro colectivo pretexto también obedece a una pobreza frente a dónde podemos plantar nuestra semilla, ¿no? Y paradójicamente hemos usado también el neoliberalismo que a través de Instagram, que es una plataforma sumamente subjetivadora, ¿no? A mí me llama mucho la atención. O sea, uno supondría que a través de estos programas o de otros muchos más como estos,
la sociedad cambie, pero en realidad lo que cambia son grupos. Y cada grupo, por ejemplo, si hay un grupo extremadamente fascista, también tiene sus seguidores, también tiene sus memes, tienen sus tipos de tallas, ¿no? Entonces cada uno se va subjetivando y de alguna forma también se va nucleando. La sociedad se va nucleando en base a sus intereses, porque estas plataformas, de hecho, te van dando tus propios intereses, te los tiran como publicidad. Si tú le pones me gusta a un mensaje, por ejemplo, de amor, te van a llenar de cosas de amor. Si tú le pones me gusta a un mensaje de la derecha o de la izquierda, te van a llenar de eso. Entonces cada grupo se empieza a nuclear y la sociedad se concientiza, pero se concientiza en base a ciertos grupos que son los que se concientizan, ¿no? Es como... Entonces hay un engaño ahí, ¿no? Hay un engaño en el Instagram, como que todos lo vieron porque tiene 1200 vistos. Eso no significa nada, son 1200 de una franja, ¿no? Sí. Porque hay 2200 de otra y así. Entonces, pero como para cerrar, creo que nosotros acá nos hemos colectivizado en base a esa pobreza y utilizando estas plataformas que también tienen, uno le puede dar esta doble cara, ¿no? Le podemos dar esta doble vuelta. Y creo que, bueno, vamos a seguir con el colectivo, pero de otra forma, que de ahí lo vamos a plantear. Sí. Hoy me acordé de un concepto que se hablaba en los 90 que se llamaba el concepto del aldea global, cuando empezó todo esto de la internet. De Marshall McLuhan. Claro, pero que hoy día yo lo veo de otra manera. Ya no es la aldea global como el mundo es uno solo y que está unificado por el internet, sino que más bien hay millones de islas, las que planteas tú, que cada grupo tiene su propio grupo de seguidores y que esos seguidores pueden estar en cualquier parte del mundo. Eso sí es producto de la globalización. Pero cada uno está cada vez más aislado. Sí. Lo que sí no ha cambiado, creo yo, es cuando aparece el contacto cara a cara, cuerpo a cuerpo. Y esa colectivización de lo corpóreo, eso sí yo creo que es lo que mucha gente está extrañando con el confinamiento. Sí. Es que yo creo que tiene que ver con una noción distinta del cuerpo. Yo comparto la noción más psicoanalítica del cuerpo, que no tiene que ver finalmente con el cara a cara, ni el soma a soma, ni fluidos a fluidos, que no deja de tener también su goce eso. Pero sí me parece interesante que el cuerpo se fue tejiendo en esta noción de red. La red no solo permite ciertas conexiones, la red también atrapa, ¿sí? Y moviliza, ¿sí? Hay nudos, hay virus, ¿te das cuenta? Entonces, en ese sentido me parece que se venía preparando una forma de comunicación que hoy día está súper naturalizada, a propósito del Instagram y otras plataformas. Entonces, más que hacer una especie de aporía de lo que es el internet o no, sí me parece que el confinamiento, y volviendo un poco a ese nudo que inaugura esta conversación, el confinamiento nos dejó a todos en un estado de al menos calmarnos. Y calmarnos respecto, no como un ejercicio meditativo, calmarnos, detenernos, tomar distancia a propósito de la distancia social del mundo que veníamos habitando, de cómo lo estábamos pensando. Sí. Y por ahí estoy pensando la noción de cuerpo, cómo habíamos simbolizado los encuentros. Generalmente cuando nos encontrábamos con nuestros seres era esporádico. Yo creo que hoy día está la posibilidad de pensarse cómo quiere uno volver a habitar las calles, las instituciones, una vez que termine esto del confinamiento, esto de volver a encontrarnos, ¿sí? Eso implica también de cómo nos pensamos cuando estamos con otros. Me parece que muchos encuentros eran ansiosos. Había mucha ansiedad en los encuentros. Encuentros sexuales, encuentros afectivos, encuentros amorosos, encuentros laborales, ¿sí? Pero sentarse a conversar, a propósito del pretexto, efectivamente, la falta o el quiebre con la institucionalidad nos hizo a nosotros seguir conversando fuera del aula, fuera de los espacios formalizados. Y bien aburrido, hay que decirlo. Entonces, quiero finalizar con esta idea de que la red no solo permite comunicación, también atrapa, y el confinamiento nos ha detenido un poco la vorágine que estábamos haciendo día a día. Era como que levantarse, cepillo de dientes, café,
Unos podían tomar café de Zambia, otros café de Brasil, otros con grano, pero café, irse a rumbo, marcar tarjeta, poner el dedo. Antiguamente, para quienes no sabían, se marcaba tarjeta. Y marcar tarjeta, que se ocupa incluso para el tema de las parejas, ¿eh? Claro. ¿Sí? La tarjeta era cuando uno llegaba y sentaba una cartulina en una cosita que marcaba la hora de llegada. O sea, sí, importaba más la hora de llegada y la hora de salida que lo que se producía en ese entorno de tiempo. Sí. Me gustaría plantear algo ahí interesante, lo que dice la metáfora de la red, ¿no? Porque de alguna forma, claro, la red, por ejemplo, la red de pescadores, ¿no? El pescador se usa la red, sí, claro. Y la red es la conexión del pescador con el mar, ¿no? O sea, sin red no puede pescar, ¿no? Pero también la red atrapa a los peces, ¿no? Una captura. Claro, y en esa captura de todo, ¿no? Y de repente hay peces que no deberían ser capturados y que son capturados igual, ¿no? Entonces, la pesca de arrastre tiene eso, po. Claro, La que pesca de arrastre arrasa con todo lo que está ahí. Claro que es mucho más agresiva, ¿no? Entonces es interesante porque nosotros acá estamos en las redes y las redes, claro, nos conectan con la comunidad, ¿no? Así como la red de pescadores con los peces. Pero claro, quizás también nos va atrapando, ¿no? En un formato, ¿no? En un formato de telecomunicación, ¿no? Y claro que no es lo mismo estar aquí que ir a un salón o a un lugar y dar una charla, a un congreso o no sé, estar en una manifestación o juntarse de cara a cara. Entonces, creo ¿Una que... charla TED, dices tú, por ejemplo? Claro, para allá apuntamos. Entonces, ¿no? Creo que en ese sentido esto de la telecomunicación también está asociado al teletrabajo, ¿no? Como que el teletrabajo es lo que se tomó la vida, los cuerpos que ustedes estaban diciendo, el cuerpo laboral, ¿no? Era un cuerpo que ¿qué hacía el cuerpo laboral? Se bañaba, ¿no? Se peinaba, se arreglaba para ir al laburo, ¿cierto? Se higienizaba. ¿Cómo? Se higienizaba. Se higienizaba, ¿cierto? Se emperifollaba, se enchulaba, un cuerpo enchulado, ¿no? Y ahora en cambio... Iba tapizado. Claro, ahora en cambio el cuerpo enchulado es de acá para arriba nomás, ¿no? Si es claro. que... Mira, mostremos. Claro, claro, por ejemplo tenemos pantuflas. Yo no puedo mostrar porque voy a chocar con la mesa. Claro, pero entonces, claro, es bien curioso. De hecho, hay unos memes, unos videos súper chistosos, que es como que está el compadre dando una charla con corbata y de repente lo llama a alguien y él se para y está en calzoncillos, ¿no? Como, y dice, mamá, ya no me moleste, ¿no? Es como que se nota que el cuerpo del teletrabajo es un cuerpo distinto. O sea, es un cuerpo que se emperifolla menos, ¿no? O sea, que lo que mencionaba yo, pues, el cuerpo laboral estaba asociado a una estética bien particular en realidad, ¿ah? Harto énfasis Sí, en la pilcha, ¿sí? En la pilcha, por sobre ciertas cosas también. Tú sabes que los currículos laborales antes te exigían poner una foto. Ah, sí. Y uno se estresaba para ver qué foto ponía con esa pixelación en una impresión de papel antes que existieran los computadores. Pero tampoco existía como la selfie todavía, ¿no? No era la época de la selfie. Sí, pues la selfie para mí es como una forma de la manifestación del narcisismo neoliberal en su máxima expresión. Antes la fotografía... ¿Saquemos una foto de esto? Claro, era una fotografía del entorno, de las cosas, ¿no? En cambio, acá el fotógrafo estaba oculto. Claro, el fotógrafo estaba oculto, ahora es el fotógrafo el protagonista. Pero la red, fíjate, de pescadores, la red de pescadores permite el flujo de ciertos seres vivos. ¿Sí? El agua pasa entre medio de la red, no la detiene. Pero esos nudos y eso que detiene la red hace también que haya esta paradoja con esto del internet también, ¿no? Y fíjate que si uno escucha, por ejemplo, en la clínica, la relación con el amor y el desamor, aparecen nociones como estoy enredado, estoy enredada, ¿sí? Me tienen atrapado, me siento atrapada, Confundido. me siento atrapado, ¿sí? Confundido, estoy detenido, rigidizado. Aparecen otras metáforas también. Sí, es como que hay una red ahí en el amor. Mira, lo que quiero decir es que hasta antes de la pandemia, lo viralizado era asociado principalmente a la informática, al campo de las tecnociencias. ¿Sí? Eso de un virus, yo creo que mucha gente joven debe haber pensado que fueron realizados los computadores, ¿te das cuenta? Entonces, quería mencionar eso, lo de la red me parece algo bien intenso.
Sí. Oye, ¿revisamos preguntas? Sí, creo ¿no? acá es que Camilo.b hace un ratito nos transmitió, decía... Oh, dale, un abrazo, Camilo. Dice, hola chicos, yo estoy aprendiendo a trabajar desde hogar. Me he replanteado la noción de trabajo. Cierto, ¿no? El tema del trabajo. Y de hecho, o sea, Porque quiero seguir usando calzoncillos. hazlo, Camilo. Hazlo nomás. de hecho, el teletrabajo es más intenso que el trabajo presencial. Y es una de las cosas también complicadas, porque al menos, imagínate, pues estás en tu casa, tienes que estar a cargo de tus hijos que tampoco están yendo al colegio, o tienes que estar haciendo el aseo de tu casa, tienes que estar cocinando, tienes que estar haciendo un montón de cosas y más encima trabajando en reuniones. Yo creo que es una locura esto que estamos viendo en la pandemia, es muy difícil de sobrellevar, la verdad. Por eso no hay que quitarle el peso a que salimos de una forma de trabajo a otra forma de trabajo y sigamos adelante, porque el hombre es un hombre de trabajo, la mujer es que trabaja. O sea, ¿te das cuenta? Yo creo que hay que resistir, y una forma de resistir o de lanzar ciertas piedras es situando esto y hablando, poniendo en palabras finalmente qué trata esto de trabajar fuera de casa como trabajar dentro de casa. Por ejemplo, con lo que tú dices. Sí. O sea, yo creo que una de las ideas ahí es que, como bien pensando con el entorno, uno se movilizaba, iba de un lugar a otro. Sí. Y los niños iban al colegio, uno iba al trabajo, si tenías mucha suerte tenías alguien que se encargaba de las cosas de la casa, y de repente todo eso, todos esos espacios se condensaron en un mismo espacio. Claro. Y todos esos roles se juntaron, así de la noche a la mañana. Claro. Y además te encontraste solo, sin posibilidad de tanta distracción afuera. Sí. O sea, todos esos espacios de distracción también se contrajeron. Que es un espacio íntimo y privado también, ¿ah? El trayecto tú vas contigo. Sí. Entonces, todos esos tránsitos, esas movilizaciones se aquietaron. Y muchos quedamos solos frente a nosotros mismos, sin esa posibilidad de distracción. Sí, claro, y eso genera todos los problemas de violencia. Y en muchas personas empiezan a aparecer toda esta serie de fantasmas, que algunos son capaces de convivir mejor y otras cosas, y a otros les resulta más difícil. Fantasmas de la violencia, fantasmas de los abusos, el fantasma de la precarización. Claro. A otros les puede resultar un poco más interesante, se encuentran consigo mismos y encuentran que es un espacio de me cuido, me acojo, me acompaño, me permito ciertas libertades, pero ese cambio de foco, de todo para afuera y muy segmentado, muy alienado, Sí. de repente nos colocan en un mismo lugar, en nuestra casa, y esa casa se transforma totalmente, o sea, un escenario Se transformó en colegio. complejísimo. Claro. Claro, el colegio, la oficina, tú mismo, si tienes pareja, estás en una permanente convivencia con tu pareja, que antes eran solamente encuentros momentáneos. Claro. Y esa condensación Satura. y produce un montón de efectos. Sí. La saturación es uno, por cierto, pero otros más. Claro. Y ahí, cómo lo vive cada uno, yo creo que ahí es un mundo. Sí. Sí. El hogar, ¿te das cuenta? Tú mencionaste nuestra casa. Yo creo que ese es un estatuto que hay que cuestionar. También. A ver quién sentía finalmente que era nuestra casa. Porque el ser humano, si nos lo analizamos, habría que cuestionar cómo estamos viviendo esto de echar raíces. ¿Qué significa esto, echar raíces? El sueño de la casa propia. O sea, es súper difícil de disociarse de las lógicas capitalistas, ¿cachai? La casa propia, el auto propio, la carrera, o sea, y todos cruzamos por ahí. Me parece que esta condensación que tú llamas, que es una noción, la condensación es algo que forma una amalgama, ¿sí? Que no es separable, no es individualizable, no es visible a primera vista. Es súper difícil saber qué parte pone quién. Pero fíjate que yo me quedo con algo. La vida que se hacía principalmente fuera de casa, la vida generalmente se hacía fuera de casa, Sí. excepto para las mujeres. ¿Sí? ¿Sí? Las mujeres empezaron a trabajar posteriormente, pero las mujeres estaban siempre en el lugar de la casa. Habría que preguntarse si no hay una carga generacional con esto de mujeres confinadas, a fuerza de discursos políticos en torno a eso. ¿Te das cuenta? Los hombres al trabajo, las mujeres a la casa. ¿Sí? Las primeras resistencias feministas, Sí. de que al 30, de que al 40, del siglo pasado. Del siglo pasado. Hoy estamos en la cara del 20. Entonces fíjate Sí. que es tan interesante lo que tú dices, que yo creo que habría que ver cómo considerábamos lo propio.
Y hay que preguntarse, me parece a mí, por lo propio, a propósito del cuestionamiento de la propiedad privada. ¿Qué era lo propio finalmente? ¿Mi trabajo? Sí. ¿Mi trabajo no era acaso a propósito o un pretexto para hablar acerca de mi ego, mi reconocimiento, mi soledad en la vida, mis rollos familiares que me permiten situarme en el trabajo y me vuelvo un adicto al trabajo? ¿Sí? Y que ahora tengo que estar obligadamente en la casa cuando yo no pasaba en la casa. ¿Por qué alguien pasa tanto afuera en la casa si forma una familia, por ejemplo? No sé, Mira, lanzo una pregunta, sí. sí. A ver, te pregunto cólera, a ver, repítela, por favor, a ver si la podemos... ¿Por qué se pasaba tanto fuera de casa, con proyectos maravillosos, quizás altruistas, si uno quería tanto tener una familia? Sí, a mí me llamaba la atención eso. Mira, cuando yo tuve mi primera casa, cuando viví solo la primera vez en Santiago, era una casa que me gustaba mucho, una casa antigua, de techo alto, ¿no? Había pasado el terremoto del 60 y todo. Y esa casa, yo no estaba nunca, porque estaba siempre trabajando. Entonces era como un refugio, así como un búnker al que yo llegaba y estaba los fines de semana. Pero estaba generalmente fuera trabajando o haciendo otras cosas. Y yo echaba de menos estar en mi casa. Entonces es bien extraño eso. Yo creo que en el fondo cuando uno está en esta vida moderna, agitada, ¿no? Del fast food, ¿no? De la comida rápida, todo, tu casa pasa a ser un lugar de descanso. Tú vas a dormir, ¿no? Vas a echar descansar tu cuerpo para que se reponga para después seguir en esa vida hacia afuera, ¿no? En este escenario social. Y ahora, claro, hemos estado mucho más en casa, pero en una casa saturada, ¿no? Yo creo que la casa, de pasar de ser un espacio vacío, ¿cierto? Ahora pasa a ser un espacio sobrehabitado, ¿no? Así condensado, ¿no? Un espacio que cuesta habitar, ¿no? Un espacio que cuesta disfrutar, porque estamos bombardeados de exigencia dentro de todo. Mira, y ahí quiero conectar con algo que decía la Francisca, que dice la canción Sobreviviendo de Yapu hace harto sentido en estos tiempos. De Víctor Heredia, segura. Ah, sí. Sobreviviendo, tiene una dije, versión. sobreviviendo. Podríamos terminar con esa canción, ¿eh? Sería buena. Y Angélica nos dice, yo siento que el teletrabajo se diferencia si tienes hijos o no, si estás sola o no. Claro. Si tienes hijos o no, si tienes trabajo o no también. Si tienes trabajo o No, no. teletrabajo. Si tienes a una madre o a una persona que está en situación de dependencia. Claro. Si tienes a alguien que está enfermo o enferma, una cirugía. Si has tenido un duelo reciente de cualquier tipo de separación. Sí. Si has perdido tu trabajo. Si te has cambiado de casa. Si dejaste ver a tus amigos. O sea, fíjate todo lo que aparece. Claro. Entonces, no hay que olvidar, a propósito de lo que tú decías de la pobreza, que yo lo llamo, tú lo nombraste la falta, pero la falta es muy potente. La falta es lo que permite que nosotros sigamos para adelante, como se dice en buen chileno, sigamos caminando. Sí, porque algo falta. Fíjate que los mayores sufrimientos de niños que he visto cuando adultos en la consulta tienen que ver cuando los padres o quienes cuidaron estaban siempre encima de ellos. Como sobreprotección. La sobreprotección, pero también es un invalidamiento. Y puede ser con la mejor intención. Sí. Pero si un niño o una niña no se permite generar sus propios recursos y con ello frustrarse porque no le va a resultar a la primera, es encontrarse con la falta y hacer de la falta un trabajo creativo. El arte es eso. Esto que hacemos nosotros es una forma de hacerlo, ¿te das cuenta? Fíjate que el capitalismo tiene una gracia, que lo podíamos tomar también para reinterpretarlo y darle otro sentido. Esto de que tú eres el empresario de ti mismo, Sí. que es un efecto grande del capitalismo, el hiperindividualismo, lo podemos tomar por el lado de hay que seguir nuestro deseo. Es una resistencia al capitalismo que te diga eso. ¿Qué quiero? ¿Qué quiero de la vida? Sí. Esa es una pregunta necesaria, aunque usted tenga 50, 30, 47, 38, 85. Sí. ¿Qué quiero de mi vida? Esa es una pregunta válida, necesaria, humana y ajustada a derecho, sobre todo en tiempos de pandemia. ¿Qué quiero? Sí. Mira, eso me gustaría conectarlo, justo lo dice Gabriel Tornavel. Dice, igual ha sido un momento de volver a encontrarnos con nosotros mismos y explorar nuestras relaciones con los demás. ¿Qué queremos de la vida? Tiene que ver con eso. Jonathan, ¿tú querías decir algo? Sí, que me gusta esto de la falta, me gusta esa palabra. Falta. Qué linda palabra.
Porque en general cuando niño uno escucha harto, dice, hijo, tú tienes que trabajar para que no te falte. Claro. Hijo, usted tiene que esforzarse para que nunca le falte nada. Sí. Y en nuestras generaciones, yo creo que 3 o 4 generaciones por lo menos, esa frase es una frase tan dicha y que pocas veces la pensamos. ¿Qué significa? ¿Qué significa que no te falte nada? ¿Y de dónde surge esa frase, que no te falte nada? Y yo me la cuestiono harto, digo, pero si necesito que me falten cosas. Claro. Que es lo contrario a lo que tú decías, que el neoliberalismo es siempre la oferta, el conseguir, Sí. el acaparar. Es la oferta del llenado, Del llenado, antes del vacío. De lo que pero no está con un vacío. absoluto vaciamiento. Es un llenado vacío, porque la idea es que tú sigas consumiendo. Es un falso llenaje en el fondo. ¿Sí? Por eso el capitalismo hay que tomarlo. El capitalismo sabe mucho del inconsciente, Sí. y trata de coparlo. Entonces, esto de la falta, yo creo que hoy día con la pandemia principalmente, no hemos dado cuenta que nos falta, o que nos ha estado faltando. Me gusta más ponerlo en ese juego verbal, ¿qué nos ha estado faltando? Y una de las cosas que nos ha estado faltando es una cosa que se plantea tú, habitar la casa. Y aprender a estar en la casa de otra forma que no conocíamos y que no sabíamos que se podía. Mira, Por ejemplo, muchos hoy día, después de haber estado mucho tiempo frustrados, después de 3, 4 meses frustrados por no poder acompañar a los hijos en el teleescuela, muchas personas hoy día recién, me incluyo, estoy aprendiendo a cómo sortear eso. sí, y eso es que tú eres Jonas Tank. Ojo. Lograr recompatibilizar tus horarios. Y bueno, la verdad es que en la mañana yo funciono mejor en la mañana, otro yo funciono más en la tarde, y uno también ha podido reconocer sus propios ritmos. Yo no funciono. Es difícil, claro, porque Es peludísimo. porque tienes que estar atendiendo a tus hijos, a través se te va acumulando el trabajo. Pero también, para algunos, también me incluyo, haber perdido mi trabajo, haber estado en falta de trabajo, me ha hecho encontrarme en otros espacios que en décadas había tenido la posibilidad de encontrar. Sí. Entonces, esa falta me está abriendo posibilidades que no había visto. Sí. Impensadas, te diría. Sí, es potente lo que dice Jonathan, como que en el fondo uno se va autorrealizando, por decirlo así, llenando vacíos, ¿no? A través de ciertas necesidades que uno va teniendo. Pero también se da muchas veces, o sea, yo creo que lo que tú planteas, Jonathan, es muy bonito, es muy poético, ¿no? Como que en el fondo el ser humano como una noción filosófica, como que se va encontrando a sí mismo en base a lo que no tiene, ¿no? O sea, cuando algo no está, ese vacío es un espacio para ser llenado, ¿no? Entonces ahí vamos encontrando cosas, vamos desplegándonos, ¿no? Pero sabiendo que nunca se va a llenar. Exacto, claro, esa es la incertidumbre, ¿no? Que como es budista eso también, es como, en el fondo nada permanece, ¿no? Y no tenemos ninguna certeza del mañana. Yo creo que el neoliberalismo, con la noción de ego, con la noción de trabajo, trata filosóficamente todo lo contrario, ¿no? Como que tu casa propia, tu trabajo, tu ego, tu forma de vestir, tu forma de ser, tus relaciones, como que todo es tuyo y como que de acá para siempre, ¿no? Y la felicidad para siempre. Pero si uno lo ve desde un punto de vista más profundo, en realidad no tenemos certeza de nada, ¿no? Nada es permanente, la incertidumbre es lo que domina, ¿no? Lo que está en un minuto puede no estar después. Y pueden aparecer cosas nuevas que nunca imaginaste, ¿no? Entonces creo que en el fondo esta noción de vacío es la que hay que saber entender sabiamente. Porque si nosotros estamos apegados con esta noción de felicidad, ante el vacío nos deprimimos. Te angustia. Claro, te angustia. Entonces creo que en el fondo hay que tener un salto de conciencia, madurar el corazón para darse cuenta que lo que no está es algo que siempre no va a estar, por decirlo así. Es algo que nos va a acompañar toda la vida. Esa carencia o esa castración, como era el psicoanálisis. Es algo que va a estar siempre, ¿no? Entonces yo creo que cuando uno entiende eso y puede bajar la angustia frente a la incertidumbre, uno es un poco más sabio. El encuentro con la falta es el encuentro también más creativo que hay. Claro. Es como, porque en rigor efectivamente hay nada tras la falta, no es algo evidenciable, ¿sí?
Yo ocupo mucho esta metáfora de los paquetes de cabrita que se dan en las cadenas de cine. La lógica del rebalse. ¿Han cachado esos paquetes de cabrita que van como con montaña para afuera? Sí, rebalse, sí, bueno. Y el capitalismo tiene una lógica del rebalse, al límite, al rebalse, más allá. Usted se atreve, la ala es suya, la libertad es suya. Fíjate que son nociones nominales que aparecen en la publicidad. ¿Sí? La sed es nada, el deseo, cópalo. Sí. ¿Te das cuenta? Sí. Sobre eso nosotros nos dimos cuenta que eso no era verdad. Entonces ahora, ¿qué pasa cuando uno detecta que algo no era verdad? Se angustia. Claro. Se siente engañado. El desengaño es terrible. Sí, pues. Sí. Pero también hay que ver qué expectativas tenía uno. Y aquí entramos también a la crianza. ¿Qué expectativas se generaron y se construyeron en las instituciones por las cuales uno transitó? Su familia, su barrio, el colegio, que es un poco lo que hemos tocado en los distintos programas, sí. A propósito de cómo se fue gestando en cada uno el lado oscuro. El lado oscuro a veces es mucha frustración. El lado oscuro, lo inconsciente. Sí, el lado oscuro ahí, pero también se puede hacer de eso oscuro algo sublime, como por ejemplo, esto cuando se salta el límite, cuando se salta o se rebalsa, el rebalse también tiene algo atractivo, algo gozoso. Bueno, por eso él me lo ocupa y genera tanta... Y genera también su lado oscuro en la sociedad. Cuando los jóvenes saltan los torniquetes, eso es un rebalse, pasar más allá. Todos lo aplaudimos, la gran mayoría lo aplaudimos. Y nos atrevimos a ver hasta dónde podíamos llegar. Empezamos a leer esos límites que fueron impuestos. Nos gusta que nos traten así en el trabajo, me gusta que me traten así en el colegio. ¿Me voy a quedar callada nuevamente frente a una injusticia? ¿Te das cuenta? Que son preguntas que han existido siempre. Yo creo que hoy día las estamos colectivizando. Si matan a una, claro, respondemos todas. ¿Te das cuenta? El pueblo siempre ha resistido. La pobreza, cuando se colectiviza, invisibiliza, la deja de lado. Y prima como el amor con el otro. ¿Sí? Entonces, fíjate que me parece interesante saber que no hay que ir para allá tanto. Vaya a conocer cómo es el límite, vuelva, encuentre su camino. ¿Eso es lo que usted quiere en la vida? ¿Qué tiene que ver usted con todo lo que ha escuchado? Bueno, esta situación no la queríamos, o sea, yo creo que nadie esperaba que hubiese una pandemia. Claro. Y este escenario nos coloca en un límite. Un límite no buscado, como por la mayoría, uno por la vez. Poca gente, diría yo, como que anda permanentemente buscando cuál es su propio límite. Creo que la mayoría vivimos más o menos cómodos y de repente nos atrevimos un poquito al límite. Depende. No, depende de los limítrofes. Los limítrofes que seamos. Claro. Entonces, lo que quiero llegar es que este escenario, que lo planteamos al principio, de confinamiento, que es una cosa global, nos coloca frente a nuestros propios límites. Nuestros límites laborales, familiares, individuales, de ocio. Y no, de luego de 5 meses, nos decimos, bueno, ¿y ahora en qué estamos? ¿En qué estamos ahora de 5 meses? Sigo siendo el mismo de hace medio año atrás. Y hace 15 años, si no es el tiempo solamente. No, pero que ahora, sin duda, no hay un tiempo. Pero no es cronológico. No, pero esos tiempos, los tiempos te los marcan ciertos hechos. Ciertos eventos que te permiten tener una noción de evento. Tú partes, es decir, marco un periodo a partir de un hito. Entonces, bueno, digo, no, da lo mismo son 6 meses, 1 año o 2 meses. Lo importante es que hubo un hito, que fue el inicio del confinamiento, la pandemia, y ya llevamos 5 meses. Y ahora digo, bueno, miro un poquito para atrás, hago una pequeña mirada por encima del hombro y veo, ¿qué ha pasado en estos 5 meses? Y en 10 años, y en 5 años. Bueno, pero hay hitos, hay otro hito y digo, bueno, ¿cómo era yo antes del 10 de octubre? Pero es que este hito no marca solamente una relación con el inicio del hito. Lo que marca este hito es una pregunta existencial potente que traspasa el tiempo cronológico. Sin duda. Sí, no solamente lo que ha sido a mí en 5 meses, yo creo que eso es súper importante. Es cómo he sido yo a lo largo de mi vida, siendo un niño, siendo un joven, cómo miro a mis papás, cómo mis papás me miran, cómo compartimos, cómo nosotros reflexionamos frente al ser hombre, al ser mujer, que ha sido la trayectoria de estos programas, ¿sí? Lo que hacen estos hitos es justamente
sacudir aquello que creíamos normal. Eso es lo que sacude. Es el gran terremoto. ¿Sí? Por eso hay que resistirse a volver a eso que llamamos normalidad. A mí no me interesa. Aquí eso. Trabajar institucionalmente donde importe más la hora, las estadísticas, los números, para que entre plata, para que se siga sosteniendo algo así llamado universidad, donde se ponía más énfasis, por ejemplo, en los procesos de captura de estudiantes que en el trato hacia los estudiantes. Sí, claro. Senana, las cárceles chilenas, el sistema de salud. La policía de carabineros. O sea, fíjate, ese es el mundo que habitamos. Sí, lo que pasa es que estamos nosotros tan pegaditos en prender la bicicleta, en prender el auto, llegar a la pega, ¿sí? Entrar a trabajar con tu horario, nos juntamos en la reunión, hablamos pelotudeces, llegamos a ciertos acuerdos para sostener la institución y que cada uno resista como puede resistir. Porque ahí la fantasía era que a ti no te falta nada. Tú tienes tu sueldo, tienes reuniones, este edificio está limpio, tienes un buen baño y te cambian cada cierto tiempo el confort y el jabón líquido con olor a vainilla. O sea... Es que es interesante porque esa normalidad se instaló a partir del 73 con la dictadura, ¿no? Sí, que se desmanteló el tejido social comunitario. Entonces cada uno tenía su casa propia, era como el sueño americano llevado a Latinoamérica, ¿no? Chile era la copia de Estados Unidos, entonces cada uno estaba supuestamente feliz si lograba alcanzar esa cima, ¿no? Que era una cima impuesta. Entonces en ese sentido también los deseos no son solo nuestros. Los deseos son los deseos del poder, ¿no? Entonces, ¿cuántos de nosotros, de nuestra familia, querían tener esa casa propia en el barrio bonito, acceder al auto, acceder a, no sé, pues a todo ese estilo de vida, ¿no? Salir de la capital y venirse al sur, ¿cachai? Los tres. Claro. Es porque el deseo también es el deseo del poder, ¿no? O sea, el poder se encarga de dominar, no solamente a través de ideologías o a través de coacciones, ¿no? A través de represiones o de imponer ideas a través de los medios de comunicación, sino que también a través del deslizamiento de los deseos, ¿no? O sea, queremos que la gran mayoría quiera esto, que la gran mayoría trabaje, se oficinice, ¿no? Inventando palabras, pero que estemos en oficinas, que estemos que nuestros hijos estén en colegios de cierto renombre, ¿no? Como todo este clasismo típico chileno. Y es porque ese deseo no venía de nosotros, no era un deseo que uno... En el colegio tampoco hay un curso que diga deseo 1, por ejemplo. ¿Cuál es tu deseo? Encuentra tu corazón, encuéntrate a ti mismo. ¿Cuál es tu misión en esta tierra? Nada, era instalar ideología, instalar deseo. Y de repente uno ya se veía embarcado en una vida que nunca la escogimos. Porque nunca nos conectamos con ese deseo. Entonces yo creo que el estallido social hizo que los que quisieron, se conectaron con el deseo por lo que querían luchar, por el amor que perdieron. Yo todavía me acuerdo que eso fue lo que planteamos, lo que yo le dije a los estudiantes cuando nos echaron, ¿no? Era, esta lucha es una lucha del amor, ¿no? O sea, y a pesar de que nos habían echado, nos habían rajado, nos habían... nos quisieron denigrar en la universidad a partir de eso, y nosotros, con la moral alta, siempre diciendo que era por el amor que nos habían quitado. Soldados del amor. La canción de Mijares. Mijares. Pero lo que plantea tú, Javier. Espera. Entonces creo que el estallido social hizo que nos transformáramos en soldados del amor. El que quería pudo reconectarse con ese corazón, con ese fuego interno. En el corazón está el fuego interior. Con ese lucerito. Exacto. Mijares con lucerito. Con ese lucerito increíble. Quiero dar un mensaje espiritual, quiero dar un mensaje. Sí, pues deja que... Ya se fue a las payas. Entonces, creo que los que quisieron se conectaron con eso, con ese fuego interior, que la educación, que los medios de comunicación, sí, claro, que los conflictos de la familia, que las relaciones superficiales con los amigos, las relaciones de pareja superficiales, dañinas, te van horadando y te impiden conectarte con eso. Entonces, yo creo que el estallido social fue como ya, ¿saben qué? Fuera quiénes somos, qué queremos, dónde estamos, hacia dónde vamos, ¿no? Claro. Y ahí nos conectamos, los que quisieron conectarse con ese fuego interior. Pero entonces, hay diferentes niveles de desarrollo en ese, porque para hacer esa conexión, tú planteas que el deseo venía, en buena medida se impone desde el poder, el deseo desde ciertos poderes. Veces, sí. Entonces, para poder reconstruir o construir, o la palabra que quiero ocupar, lo primero es desmantelar esos. Y en ese desmantelar, para hallar o para construir,
hay diferentes niveles po, de avance, si queréis ocupar esa noción. Entonces, ¿cómo vais avanzando en ese desmantelamiento para hallar? Y en ese desmantelar hay muchos dolores. No es tan fácil sacarte el deseo de la casa propia. No, No es llegar y como, ya no la quiero. hay que descolonizarse. Es que ya no quiero estatus, me saco el estatus. Sí, po. Sí. Es que ya no quiero la televisión de 85 pulgadas. Ay, Claro. son duelos que hay que vivir. Se la regalo a Sí. Rodrigo. Oye, Son duelos que hay que vivir Sí, y yo claro. creo que este confinamiento nos está provocando importantes duelos en diferentes Total. niveles. Sí, En diferentes total. niveles. sí. Duelo que algunos van a ser más o menos dolorosos, van a ser más o menos creativos. Y ahí yo creo que acoger esos duelos, acoger esos dolores, esos desmantelamientos, el vernos frágiles, el vernos carentes, yo creo que eso es el que nos abre la posibilidad de reconectarnos. Claro. Que nos abre la posibilidad, como nunca antes, en los últimos 40 años en nuestro país, 2 generaciones han pasado de empezar por fin a reencontrarnos. Sí. Claro, es un pueblo que se reencontró a sí mismo. Sí. Se está reencontrando y Claro. falta Y mucho. claro, y ante la pandemia es como que, como dice la canción de Calle 13, ¿no? Es como Latinoamérica es un pueblo sin piernas pero que camina, ¿no? Y como que yo creo que había encontrado una muleta y como que se la patearon, ¿no? Entonces como pero ahí está. Ya, chiquillos, nos quedan 3 minutos. Sí, el confinamiento a mí me nace también una metáfora, ¿no? Que tiene que ver con cómo hemos vivido la muerte de una mentira. Finamiento como lo finado, ¿ah? Algo ha finalizado, ¿sí? Y todas esas terminaciones miento son bien interesantes, ¿ah? Discernimiento, Sí. confinamiento. Yo creo que hemos convivido con el fin de una mentira que habitamos y no teníamos por qué haber sido expertos para poder haberla revelado. Sí. Eso. Oye, Javier, tus palabras. No, bueno, ¿Cómo se queda? acá no podemos, hay comentarios súper interesantes de Pucha, Hortelaneando. a ver. Dice, por ahí va, señores, toda crisis brota desde el constructo del yo. La búsqueda de la verdad manifestada en el interior es la única salida. Palabras del Buda. Las aflicciones surgen de la mente. Liliana Bravo, mi madre, dice, La madre nuevamente. está de acuerdo con el aquí y el ahora, energía vital conectada con la energía universal. El bienestar es subjetivo, depende de nosotros. Bueno, Ya, bueno, y ahí siguen, pero me gustaría, bueno, tenemos que comunicar que cerramos, porque este es El nuestro... próximo será nuestro último programa de la temporada. Ah, el próximo. Sí. Ya, para que ya. hagamos un programa. bueno, así estamos, ¿ah? Como Ya. Larry, Curly y Moe. Ya, yo pensaba que no íbamos a despedir este programa, pero nos queda un programa más y ahí vamos a cerrar Sí. los programas. Queremos agradecer a toda la gente que nos ha seguido todos estos meses, ha sido un apoyo para todo esto. Y vamos a empezar a cerrar los programas porque ya creemos que cumplimos un ciclo y vamos a seguir vinculándonos a través de otras plataformas o de otros formatos, de otras cosas, otras actividades. Así que eso les comunicamos que ya este es el penúltimo programa y se viene el cierre. Eso. Sí, vamos a seguir conectados, sí, en nuestra red. Ojalá que no sea de captura masiva, sino que sea selectiva. Y que vamos también saliendo de esa red de vez en cuando. Sí. Bueno, creo que hay hartos. Ojalá que nos puedan dejar los comentarios, que nos escriban. Sí, si acá están, hay varios. Pero ojalá en la semana también nos dejen cosas para que veamos también cómo podemos cerrar la próxima semana. ¿Ya? Sí. Nos juntamos la próxima semana, vamos a estar quizás un tiempo más cortito ahí para hacer un cierre de este ciclo que ha sido estos programas durante la pandemia. Eso. Así que muchas Gracias, que estén Gracias. bien, cuídense, coman Chabela, sopaipilla, con chabela. mostaza. Bien.